Estuve como 2 horas en el Hospital Zonal con toda la gente que está implementando el programa El 1 en 3. La verdad que es un programa maravilloso que tiene Bariloche y que yo diría que es ejemplo para todo el país. Y sí, estamos avanzando en una agenda de etiquetado frontal, sobre todo de tratar de, por un lado, informar al consumidor, digamos, de lo que contiene, digamos, ese producto, pero a la vez advertir cuando ese producto tiene exceso de algún nutriente crítico. Lo que vos mencionaste es el semáforo. En principio no vamos a usar ese sistema, sino que estamos avanzando en un modelo más híbrido entre dar información y advertir al consumidor, por ejemplo, con un color rojo, cuando ese alimento, ese producto tiene un exceso de azúcar o de sal o de grasas. Y esto es un proceso en el cual venimos trabajando desde el Ministerio de Salud con la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Producción. Lo que usted decía con respecto a las enfermedades, está mucho esto del movimiento antivacunas. ¿Ustedes creen que hay enfermedades que tienen que ver con esta cuestión o por qué volvieron enfermedades? Por ejemplo, acá en Argentina el sarampión. En realidad en Argentina no hemos tenido casos autóctonos de sarampión. Esto es muy importante que lo diga. Afortunadamente no hemos tenido casos propios. Los casos de sarampión que hemos tenido el año pasado y este año son todos casos importados. Esto es muy importante decirlo. No ha habido casos autóctonos de sarampión y de rubiola tampoco. Lo que sí, de todas maneras, el sarampión está avanzando. Imagínate que hubo un brote en Nueva York. Hubo varios brotes en Estados Unidos el mes pasado de una enfermedad que había sido erradicada hace mucho tiempo. La Argentina es libre de sarampión desde hace muchísimos años. Pero la realidad es que no podemos bajar las barreras. Por un lado está el tema de las migraciones, digamos el caso de, sobre todo los países digamos, que están afrontando la migración forzada de Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, están con problemas por las bajas tasas de vacunación en Venezuela. Esto está afectando a otros países. Por ahora no ha afectado a la Argentina, pero tenemos que estar preparados. Y también es cierto que se han relajado un poco esas tasas de vacunación por otras razones, y eso en la Argentina estamos preocupados. No pasa con sarampión. El año pasado tuvimos incluso una campaña de refuerzo de sarampión hacia el último trimestre con tasas altísimas de vacunación, de arriba del 90-95%. Con lo cual, respecto a la vacunación de sarampión estamos relativamente tranquilos, pero también es cierto que se están relajando algunas costumbres en algunas otras vacunas, más en adultos. La tasa de vacunación antigripal del año pasado para, por ejemplo, grupos de riesgo como embarazadas o incluso los chiquitos menores de 2 años, fue más baja de lo que nosotros hubiéramos querido. Por suerte, los movimientos antivacunas todavía en la Argentina no han penetrado. Digamos, existen, por supuesto, casos, pero todavía no es un fenómeno tan importante como sí lo es en Estados Unidos, en Europa o en otros países. Ministro, uno de los temas que quizás se toque, siendo que es el Mercosur, es la atención en los países limítrofes de los extranjeros. Bueno, en este caso nosotros hemos avanzado bastante en tratados de reciprocidad, sobre todo para atención de emergencias. De hecho, con Chile lo tenemos a través de la frontera, hemos avanzado con Bolivia, y ahora estamos trabajando con Bolivia en la reciprocidad de la atención de las emergencias, de ciudadanos bolivianos en Argentina o de argentinos en Bolivia, y digamos, en el caso de Bolivia también estamos tratando de avanzar en cómo vamos a, digamos, de alguna manera a trabajar la atención sobre todo de ciudadanos bolivianos no residentes en Argentina, a los cuales se les prestan servicios en el sistema de salud de nuestro país. Ese asunto todavía, que no son emergencias, ese asunto estamos trabajando, hemos tenido reuniones con la ministra de Salud de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra hace 2 meses, y están avanzando comisiones para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Ministro, por lo menos la última pregunta de mi parte, si yo le pregunto cómo está en cuestiones de salud la Argentina, sabemos que se ha sacado el Ministerio de Salud, ¿cómo está en cuestiones de salud en la Argentina con respecto a otros países? En realidad, la Secretaría de Gobierno de Salud sigue teniendo las mismas atribuciones, funciones y responsabilidades que tenía el Ministerio de Salud. O sea que en ese sentido no hubo un cambio importante realmente. Fue un cambio que se dio por circunstancias particulares que
como vos sabés, se dieron en septiembre del año pasado, en medio de una situación muy complicada desde lo económico, y se decidió en ese momento concentrar la estructura de decisiones en menos ministerios. Creo que ese proceso va a revertir, yo confío en que vuelva a ser ministerio pronto. ¿En cuánto cree que se va a dar eso? Yo creo que en la próxima gestión va a ser nuevamente ministerio.